Decía al final. Antes de presentarme, que luego viene la siguiente diapositiva, quiero introducir un poco la conferencia que se llama Heroínas de Videojuegos, y quiero hablar un poco, quiero hacerlo hablando un poco de por qué he elegido a Anne de Persona 5 para la portada. Y es precisamente porque es un personaje que tiene muchas lecturas, que es muy difícil de clasificar. Por un lado, hablamos de una adolescente, una chica que va al instituto y que por tanto es menor de edad, que a lo largo del juego es constantemente sexualizada. Su diseño está muy sexualizado, va siempre con un mono rojo muy apretado, tiene ciertas posturas cuando, por ejemplo, en los menús, que son bastante cuestionables teniendo en cuenta el carácter del personaje y también su edad, pero a la vez tiene una trama que al fin y al cabo va sobre no ser sexualizada. Ella al principio está siendo acosada sexualmente por un profesor, este profesor la sexualiza de todas las formas posibles. Cuando vemos la imaginación, el palacio mental de este profesor, ella es una persona sumisa que está en ropa interior, que tiene que aguantar siempre ciertos comentarios, y su arco de personaje la lleva a decir no, tú no me vas a sexualizar, yo me empodero. Entonces ahí hay un contraste. Mucha gente critica el hecho de que, es que este personaje es menor, y otra gente dice, ya, pero es que al final no está sexualizada porque ella elige mostrar así su sexualidad y los menores tienen una sexualidad. Otras personas dicen, ya, pero es que esto no es una persona, esto es un personaje y lo han creado unos hombres bajo una serie de condiciones. Y otras personas dicen, ya, pero en cuanto a representación, hay muchas formas de ver a Anne y es difícil decir, clasificarla simplemente como un buen o un mal personaje. Y personalmente no creo que el análisis cultural trate de eso. El análisis cultural está muchas veces entre la intención del autor y la obra final, o entre el espectador y su percepción de la obra y la propia obra. Y en esos espacios, que son bastante amplios, creo que caben muchísimas contradicciones. Entonces, lo que me gustaría pediros de cara a la conferencia es que entendáis que las contradicciones son parte de analizar la cultura y las abracéis y analicéis lo que yo estoy diciendo. Si tenéis cualquier tipo de pega, pues vamos a hablar de estas contradicciones juntos, porque, como digo, en esos espacios surge el análisis cultural. Y ahora sí me presento. Me llamo Marta Trivi, soy una periodista cultural que está especializada en videojuegos, y eso es una forma, creo que elegante, de decir que soy periodista cultural y en este momento solo escribo de videojuegos porque es mi trabajo en una página web. Pero antes de escribir de videojuegos, he escrito y he participado en programas sobre cine. He escrito también durante varios años de cultura general, cultura de internet, por ejemplo. Y no quiero aburrir un poco con mi trayectoria, o con mi carrera, o con mi currículum, o como queramos llamarlo, pero sí me gustaría destacar los tres medios, mis tres experiencias por las que creo que estoy capacitada para contaros algo interesante esta tarde. Por un lado, actualmente trabajo en Alive Games, que es una página independiente de videojuegos, donde evidentemente tengo que estar en continuo contacto con la actualidad del videojuego y tengo que jugar muchísimo para poder sacar mis textos, y quieras que no, eso me proporciona, creo, una situación privilegiada para hablar de videojuegos, porque muchas veces no me cuesta jugar, lo hago en horas de trabajo y creo que tengo que jugar bastante más horas que de la media, simplemente para trabajar. Por otro lado, soy copresentadora de un podcast que se llama Choque Juergas, que normalmente es un podcast muy pequeño, no es nada profesional, pero en este podcast, que lo hago con otro periodista cultural, muchas veces intentamos tener conversaciones culturales relativamente profundas y centrarnos mucho en cómo realizar correctamente el análisis cultural. Y a mí esto personalmente me sirve para no dejarme arrastrar por las tendencias de análisis cultural que hay en videojuegos, de las que muchas veces no soy la mayor fan. Y por último, soy guionista de Nerfeadas, que es una serie documental dirigida por la periodista Marina Amores. Es una serie con perspectivas de género, donde entrevistamos a diferentes profesionales del mundo de videojuegos para que nos cuenten un poco su experiencia, profesionales femeninas, a mujeres profesionales. El valor del documental en sí mismo, que por cierto es sin ánimo de lucro, está autofinanciado. El valor de ese documental está en la propia experiencia de estas mujeres, y como veréis a lo largo de la conferencia voy a hacer un par de incisos donde voy a utilizar los testimonios de estas mujeres.
Ya veréis en qué contexto y tal. Solo deciros que Nerfeadas pues, está disponible de forma gratuita en YouTube. No es por hacer publicidad, es simplemente por si os quedáis con ganas de más perspectiva feminista en videojuegos después de la conferencia. Lo tenía que haber dicho al principio, no lo he dicho, pero una de las cosas que tiene el videojuego, una de las dificultades que presenta a la hora de realizar un análisis cultural, es que además de ser un medio audiovisual, es decir, tenemos que analizar por un lado el texto, por otro la imagen, también es un medio la obra no la realiza un solo autor, sino que la realizan una serie de autores, una serie de personas creativas que pueden tener intenciones muy diversas. Os iba a decir con Anne que posiblemente muchas contradicciones vengan de que una persona ha escrito el guión del juego, varias personas han escrito el guión del juego, pero posiblemente una persona en concreto ha creado el personaje para el guión del juego, otra persona lo ha diseñado, después hay un director que ha visto cómo se integra, hay muchísimos procesos creativos que se entremezclan. Entonces, claro, es muy complejo hacer análisis cultural de un videojuego. Muchas veces cuando se intenta aplicar perspectiva feminista a los videojuegos, muchas veces tengo yo la sensación de que nos perdemos en la imagen o en el arquetipo directo de los personajes. ¿Qué es esto? Pues que muchas veces vemos a un personaje que está sexualizado y evidentemente pues nos quedamos ahí porque es muy chocante muchas veces ver el tipo de sexualización que se produce en videojuegos y yo lo entiendo perfectamente. Pero claro, deberíamos hacerlo. Creo que durante los últimos años, especialmente desde el año 2014, muchas veces el análisis con perspectiva feminista dentro de videojuegos lo han llevado a cabo, que por cierto es valiosísimo, no lo estoy poniendo para nada en duda, es muy necesario, pero creo que se ha llevado a cabo por personas que son especialistas en género, tienen una preparación y tienen una formación en género, pero muchas veces no tienen una formación en análisis cultural. Y muchas veces cuando se hace este análisis de personajes o de situaciones, muchas veces no se examina el contexto en otras ficciones. Y eso es precisamente lo que yo quiero hacer. Para hacerlo, he cogido varios referentes, he intentado que todos estos referentes, ya que estamos hablando de representación, sean evidentemente mujeres, sean mujeres, si pueden ser racializadas, han podido ser casi todas, si pueden ser mujeres queer, o sea, mujeres pues, lesbianas o bisexuales o mujeres trans. Y además de todo eso, he intentado que sean feministas actuales, salvo con una persona que es Simone de Beauvoir, creo que lo he conseguido. Así que, bueno, quería antes de empezar presentar que mi base para el análisis que voy a realizar esta tarde se encuentra es uno de los ensayos escrito por Gia Tolentino. Gia Tolentino es una ensayista, en España solo tenemos publicado Falso Espejo, que es un recopilatorio de sus ensayos como más famosos. Y en Estados Unidos ella es famosa por hablar de cultura general. De hecho, muchos conceptos que ahora se utilizan dentro del feminismo más moderno los ha creado la propia Gia Tolentino, a pesar de que es jovencísima. Uno de ellos, a lo mejor suena, es la cara de Instagram. El concepto cara de Instagram y todas sus problemáticas derivadas o todo ese tipo de cosas es un concepto que ella misma ha creado y definido. Pero en este libro, en Falso Espejo, además de definir cara de Instagram, también tiene un ensayo que se llama Heroína Pura, porque a Gia Tolentino le encanta hacer juegos de palabras con drogas, es súper pro drogas, por si queréis leerla, ya estáis avisados, hay mucho juego de palabras. Pero este ensayo se llama Heroína Pura, y en este ensayo habla un poco de cómo ella ve, desde el punto de vista de analista cultural, a las protagonistas femeninas en la literatura. Y dice una cosa, habla de la dificultad de clasificarlas porque hay pocos arquetipos, pero la idea que nos sobrevuela durante todo el ensayo es que los personajes femeninos en las ficciones nunca o casi nunca tienen poder de decisión. Es decir, son personajes a los que les pasan cosas. Y ella dice, vale, históricamente, pues las mujeres siempre han tenido un papel pues un poco menos vistoso dentro de la sociedad, y es normal pues, que sobre todo cuando hombres escribían mujeres siempre las relegaran a personas que no tienen el poder de poder cambiar su vida y poder cambiar la sociedad. Por el ejemplo de, Emma Bovary, como tal, también, y ahí me chocó mucho cuando lo leí, pero habla de que Elizabeth Bennet, de Orgullo y Prejuicio, es una persona que
puede rechazar a un hombre y no casarse con él en cierto momento, pero al fin y al cabo tiene que estar, se pasa todo el libro a la espera de que un hombre venga, o de que un hombre haga, o de que alguien la diga, o de que alguien le diga, perdón, o de que alguien le invite. Es una persona totalmente pasiva, y de hecho ya Tolentino llega en cierto momento a decir que al final el papel de las mujeres en la literatura y muchas veces incluso en el cine se limita a intentar asimilar lo que le va a pasar, o intentar resistirse de alguna forma interna a lo que le va a pasar, o como mucho, y en los casos más dramáticos, pues intentar cosas como un suicidio para evitar su destino, algo que es súper dramático. Yo pensaba, cuando leía este ensayo, que esto no se puede aplicar en videojuegos, porque al fin y al cabo... bueno, por cierto, antes de esto, no penséis que Gia Tolentino reduce esto a personajes de la literatura clásica. También habla, por ejemplo, de Katniss Everdeen, la protagonista de los Juegos del Hambre, como un personaje que toma una decisión en el libro, presentarse en los Juegos del Hambre por su hermana, pero a partir de ahí todas las decisiones son tomadas por ella. Tiene que convertirse en un símbolo de la rebelión, tiene que fingir que quiere a un hombre que no quiere, tiene que hacer, sabe, todas las decisiones todo el tiempo, tanto antes como después de la que toma, le vienen hechas y ella tiene que aceptarlas. Así que es una como protagonista canónica para Gia Tolentino. Lo que decía, cuando leía este ensayo, lo primero que me planteaba era, quizás esto sea uno de los motivos por los que hay tan pocas protagonistas femeninas de videojuegos. Porque en los videojuegos, si hay algo que los caracteriza, es que los personajes a priori no pueden ser pasivos. Nosotros somos un agente activo, el jugador que los controla, y los personajes tienen que hacer cosas en pantalla. Evidentemente, el mundo del videojuego experimental es amplísimo. Yo estoy segura de que hay juegos donde un personaje está sentado reflexionando sobre las movidas que le pasan, intentando asimilarlas, pero por lo general los personajes hacen cosas y se relacionan con el entorno a través de las mecánicas, es decir, a través de la acción y del movimiento. Entonces yo decía, vale, esto muy guay para la literatura, pero esto no se puede aplicar a videojuegos. Pero claro, ya Tolentino hace crea como presenta esta idea y después dice, hay una excepción a todo esto que he dicho, que es que las protagonistas femeninas cuando son niñas o cuando son adolescentes no son iguales. O sea, como que ya Tolentino dice, Pipi Calzas Largas, Ana de las Tejas Verdes, todos estos personajes, Matilda, todos estos personajes niñas son curiosas, son activas, son decididas, son valientes, son inteligentes, tienen muchísimas cosas que las definen, cometen infinidad de errores. De hecho, hace como una lista, como de una forma graciosa, una lista de errores que cometen estas niñas. Y durante la adolescencia, o sea, cuando los personajes femeninos son adolescentes, sin embargo, se hacen como conscientes de lo que se viene, de qué va a ser su vida, y encontramos un montón de personajes femeninos adolescentes que están muy deprimidos, donde quizá la más importante sea Esther en La Campana de Cristal, que está justo en esa incisión de soy curiosa, soy lista, soy decidida, estoy consiguiendo todo lo que quiero, pero estoy profundamente deprimida porque el futuro que me espera no es tan brillante. Y entonces, aquí me di cuenta de que quizás, llegué a la conclusión de que, vale, en los videojuegos no hay demasiados personajes que sean niñas o que sean adolescentes. He puesto esta foto precisamente porque me parece una excepción que se ajusta mucho a lo que dice Gia Tolentino. Al fin y al cabo, bueno, no voy a spoilear. Pasan movidas. El caso, me di cuenta que quizá es posible que... perdón, que me perdí el hilo. En los videojuegos no hay demasiados personajes que son niñas o que son adolescentes. Y esto pasa porque en los videojuegos muchas veces las condiciones de derrota pasan por la muerte o pasan por escenas desagradables. Entonces, normal, o sea, si no nos ponemos en limbo, juegos como Limbo y tal, a la gente no le gusta ver a niños morir, ni le gusta ver a niños sufrir, ni le gusta ver a adolescentes pasarlo mal. Entonces, los personajes de videojuegos son especialmente adultos. Hay un enorme canon de personajes adultos. Pero pensé que quizás lo que habían hecho, el truco que habían hecho muchos escritores para introducir mujeres adultas en su videojuego, que tuvieran fueran agentes o hicieran cosas, era, por un lado, coger cosas de los personajes adolescentes de la literatura, pero por otro, quizá coger cosas de personajes masculinos de los videojuegos. Y a partir de ahí empecé a desarrollar la conferencia que vais a ver. Quiero hacer también una nota de que muchas veces cuando se va en ese tipo de conferencias se suele hablar mucho de la estética de personajes.
Y se suele hablar además de dos canon, el canon como occidental y el canon como japonés. Aunque hay personajes que se crean en Japón que pueden perfectamente ajustarse al canon occidental, y pues un ejemplo para que no tal. Pero no quiero hacer eso, porque a fin de cuentas los personajes femeninos puede ser verdad que los personajes femeninos que se crean en Japón y que los personajes femeninos que se crean en Occidente son muy diferentes, pero al fin y al cabo el motivo por el que muchas veces presentan problemas desde el punto de vista pues de género con su creación, al final siempre es porque existe el machismo y porque hay un patriarcado, y eso aunque en Occidente se represente o de como unos síntomas de una forma y en Japón los de otra, al final el motivo es el mismo. Así que yo no voy a hacer esta separación, pero si al final tenéis alguna duda en relación con eso, pues encantada de contestaros. Y ahora ya sí, os decía, con el ensayo de Gia Tolentino llegué a la conclusión de que probablemente los personajes femeninos de videojuegos se hubieran creado ajenos al canon de personajes femeninos en otras ficciones. Y eso me llevó a una cita muy, muy conocida de Roxane Gay. Podéis encontrar la cita en Mala Feminista, donde dice que los personajes masculinos, cuando algo le pasa a un personaje masculino, entendemos que eso es una representación de un suceso o de un mal o de un síntoma de algo que sucede en la humanidad. O sea, si un personaje masculino está deprimido, decimos que la obra habla de la depresión en general hacia todo el mundo. Si el personaje masculino es corrupto o mentiroso, hablamos de la corrupción, el trauma, todo lo extendemos así. Pero sin embargo, cuando vemos que las cosas le pasan a un personaje femenino, muchas veces pensamos que habla, y yo he visto críticas, Roxane Gay las ha compartido 1000 veces, ella también es analista cultural. Cuando un personaje femenino está deprimido, muchas veces habla de la depresión femenina. La depresión posparto, que es verdad que es un tipo de depresión concreta, pero siempre hay que ponerle una coletilla. Si una mujer es una persona manipuladora, pues hablamos de las mujeres manipulando no sé qué. Nunca se habla cuando se habla de mujer, de la humanidad. Y he querido también tener este pensamiento en cuenta a la hora de contaros un poco cómo veo yo a las heroínas de videojuegos, y me gustaría que tuvierais esta cita en la cabeza, especialmente la última parte. Lo de sus motivaciones siempre deben tener en cuenta a los demás, porque una de las cosas que sí que he encontrado que el canon literario, el canon cinematográfico y el canon de videojuegos coinciden, es que muchas veces las motivaciones que vemos a los personajes femeninos siempre vienen por otra persona. Y me remito de nuevo a Anne de Persona 5, porque sí, su arco al final va de decirle a un señor: no abuses sexualmente de mí, no me sexualices, es mi profesor, pero la pone en marcha una cosa mala que le pasa a una amiga suya. Y si nos vamos, por ejemplo, a Detroit, hay 3 protagonistas, pero el personaje protagonista femenino, su motivación, lo que la pone en movimiento es: tengo que cuidar de una niña. Y encontramos siempre eso, una serie de motivaciones que pueden estar relacionadas con el personaje principal, pero siempre cuando es mujer, siempre se tiene en cuenta a los demás. Y es bonito empezando con algo que une al canon de los videojuegos con el canon externo. Creo que históricamente lo más justo es empezar hablando del uso de la mujer como personaje de reclamo. ¿Por qué uso este término de personaje de reclamo? Porque podría haber puesto perfectamente la mujer en la publicidad de videojuegos, que es algo que se ha estudiado mucho. Pero el problema con esto es que una cosa es usar a una mujer para anunciar un videojuego, aunque ese anuncio esté sexualizado. Se me ocurre el anuncio de Serena Williams en bañador, como: ¡guau! Soy la mejor tenista del mundo, pero está en bikini anunciando un videojuego. Pero al fin y al cabo, Serena Williams no es un personaje, es esta mujer famosa que anuncia este videojuego. O Beyoncé anunció Nintendo DS y evidentemente estaba guapísima, era espectacular, pero ahí era Beyoncé, no era un personaje. Pero sí que vemos que muchas veces el marketing de videojuego ha creado personajes femeninos simplemente para anunciarse. Voy a empezar un poco a la inversa, pero creo que el ejemplo de GTA es el más claro. Ahí se utiliza, ese anuncio tiene una narrativa por el cual la mujer no es alguien que pertenezca al videojuego, sino que es un agente. Han creado ahí a una mujer de paja que no te deja jugar. Y esto es una mierda. A las mujeres no les gustan los videojuegos y no te dejan jugar. Entonces ya han utilizado un estereotipo, el estereotipo de que las mujeres no juegan, el estereotipo de que las novias son un coñazo de entes,
y la han usado para venderte un videojuego. Un póster de un juego que también funcionó como portada en algunos sitios, donde, bueno, lo que vemos no tiene demasiado que ver con el juego. Y al final te han creado a dos personajes. Uno es un bárbaro que evidentemente usa todos los arquetipos que asociamos a esa palabra. Es fuerte, es musculoso, está como despeinado, tiene una postura de poder. Y han creado después a una mujer, un personaje inventado, porque esa, no sé cómo se llama esta modelo, que no es una bárbara, es una señora en bikini. O sea, quiero decir, que le podrían haber puesto como un bikini de piel para disimular, pero es que eso ya es mucho trabajo y cansa. Entonces, ahí está usando, la mujer está usada como reclamo, evidentemente, su sexualidad está usada como reclamo, evidentemente, y es algo que se han inventado que no viene del videojuego y que no viene de ningún sitio, es simplemente un reclamo. El último que vemos es un anuncio de las recreativas de Pac-Man, es un anuncio real para Japón. A mí ese anuncio me gusta, especialmente de una forma así un poco, no sé cómo decirlo, siniestra, porque Pac-Man en Japón fue un éxito, en especial entre mujeres. Había muchísimas mujeres que les gustaba muchísimo Pac-Man. De hecho, el nacimiento de Miss Pac-Man viene de que había muchísimas fans femeninas. Entonces, en algún momento tuvieron que hacer un anuncio de las recreativas y en vez de poner a un señor, ya que a tantas mujeres les gustaba Pac-Man, decidieron poner a una señora jugando en lencería. Al final están creando otro personaje, el personaje de la chica sexy que juega. La chica que no es como un tío que juega en su casa o que juega en la recreativa si está ahí como cansado, sino es una señora que juega, pero juega sexy. Y es otro personaje, otro arquetipo que se ha creado en concreto para la publicidad y del que tenemos que ser conscientes, especialmente porque estos arquetipos siguen existiendo hoy en día. Quiero decir, no me gusta, no soy partidaria de sacar la publicidad antigua simplemente como shock, como algo de madre mía. Pero es que estos arquetipos que vemos aquí en la publicidad, yo por ejemplo veo cuando muchas streamers que son muy guapas juegan, mucha gente no cree que les guste jugar de verdad, no piensan que son mujeres que disfrutan jugando y además son muy guapas, sino que están pensando en el arquetipo que vemos en ese anuncio, están pensando en el personaje de la chica que está jugando solo para el disfrute masculino y que en realidad todos sabemos que no le gustan los videojuegos. Y muchas veces cuando las mujeres, como yo, eso me pasa muchísimo, decimos algo que no nos gusta, hacemos un análisis negativo de algún tipo de juego, siempre me encuentro que me asocian con este tipo de tía, la tía, qué pesada, ¿por qué dice estas cosas? Déjame disfrutar con mi afición. Esto está vivo y esto ha surgido de ahí, no ha surgido de la nada. Yo no creo de verdad que la mayoría de gente conozca una tía buena que juega en lencería. Ni tampoco creo que la mayoría de personas conozca a una mujer que su familia que siempre se está quejando de que juegue. Bueno, a lo mejor vuestra madre se jugáis mucho, pero aún así, ¿sabes? No creo que existan. Simplemente son personajes que se han creado canónicamente a través de la publicidad. Pero bueno, ya entramos dentro de los propios videojuegos. Me gustaría empezar hablando de los arquetipos creados, o sea, que se crean cuando las mujeres son personajes secundarios. Muchas gracias. Con permiso. Vale. Pues eso, me gustaría empezar hablando de qué tipos de arquetipos encontramos cuando las mujeres son personajes secundarios. Quizás el más extendido en otros medios fuera de videojuegos, quiero decir, fuera de los videojuegos, sobre todo en cómic, el de la mujer que actúa como incidente incitador es uno de los tropos más populares de la ficción. ¿Qué significa incidente incitador? El incidente incitador es el hecho, la acción que pone a la trama en marcha. Muchas veces, si la trama está especialmente ligada al protagonista, el incidente incitador es algo que le pasa al protagonista. Os pongo un ejemplo, un incidente incitador que no está ligado al protagonista puede ser, va a caer un meteorito en la Tierra y vamos a morir todos. Es un incidente incitador que pone a muchos personajes a que se muevan, pero no está intrínsecamente relacionado con el protagonista. Sin embargo, que al protagonista le deje su novia, pues eso es un incidente incitador. El protagonista va a hacer cosas o va a decir cosas, o se va a comportar de una forma, pero solo le importa a él. Al resto de la humanidad a lo mejor se la sopla que le haya dejado su novia. Hay muchísimos personajes femeninos secundarios que actúan como incidente incitador y eso a priori no debería ser malo. Lo que pasa es que tiene una serie de tropos asociados que sí que son bastante negativos y uno de ellos es el de la mujer en la nevera. ¿Qué es la mujer en la nevera?
Pues La mujer en la nevera es un tropo por el cual un personaje femenino muere o se le daña de alguna forma, por ejemplo, con una violación, simplemente para motivar al personaje masculino. Entonces, bueno, Resident Evil Village, ¿cómo lo lleváis de jugado? ¿Se puede decir? No se puede decir nada, vale, bueno. Pasa mucho en los cómics, ¿vale? Así que voy a usar un ejemplo de cómic. Pero el hecho de que hay un superhéroe y su novia de repente la secuestra y entonces ese superhéroe conoce al villano de turno y se va a enfrentar contra él, o el típico, no sé, las películas estas de Liam Neeson, ¿las de venganza se llaman? Bueno, al final es, buah, han matado a mi hija, o han matado a mi mujer, o han secuestrado a mi madre, yo qué sé, vamos a pegarnos. ¿Sabes? Ahí eso es un personaje secundario femenino, pero no tiene más valor, no tiene mayor entidad que el poner a un personaje masculino en marcha. Por otro lado, tenemos un tipo de personaje secundario, la damisela en apuros, que estaba muy extendido al principio en los videojuegos, en los orígenes, y por lo tanto ha sido muy criticado. Quiero decir en este punto que el hecho de que un personaje sea una damisela en apuros no tiene por qué hacer, no es una crítica hacia el personaje, no hacer el personaje malo. Lo digo porque todo el mundo critica, cuando alguien hace un comentario de damisela en apuros, todo el mundo te dice, bueno, pues la princesa Peach mola. Pues claro que la princesa Peach mola. No sé quién ha dicho lo contrario. Pero es cierto que muchas veces cuando hablamos de personajes femeninos es triste ver que en ciertos momentos de los videojuegos las mujeres simplemente eran pues un personaje que había que salvar. Y es cierto que muchas veces estos personajes tenían mucho carisma, nadie lo niega. Muchas veces estos personajes, aunque salían muy poco, pues tenían una serie de frases que eran icónicas, y es cierto que a muchas niñas disfrutábamos viendo que de repente había una mujer en nuestros videojuegos. Sin embargo, el hecho de ser una damisela en apuros te convierte en un personaje que no tiene objetivos y por lo tanto no tiene profundidad. Al fin y al cabo estamos hablando de lo que decía Jet Tolentino. Es un personaje al que le ha pasado algo, me han secuestrado y lo único que puedo hacer, como no tengo entidad suficiente para liberarme, tengo que esperar. Y lo único que puedo hacer es quedarme aquí esperando. Y muchas veces lo más triste es que ni siquiera podemos ver pues qué pensaba esa mujer, como pasaba en la literatura, como pasa con Emma Bovary. No podemos ver cómo lo está racionalizando, simplemente podemos ver la que está ahí y entonces viene un señor y ya no está ahí. Entonces por eso muchas veces se le critica desde la perspectiva feminista, porque al final no deja que se desarrolle este personaje secundario. Y el tercer tipo, que también está muy extendido por ejemplo en cine, es el personaje secundario como interés amoroso. Evidentemente, las relaciones amorosas existen y muchas veces, bueno, el amor es evidentemente muy importante para muchas personas en su vida. No tiene nada de malo ser la novia de. Pero el problema es que cuando el personaje secundario solo es un interés amoroso, muchas veces su aparición solo se necesita en la ficción para complacer al personaje masculino y porque él quiere que esté ahí. Entonces, básicamente lo que hablamos de un personaje que de nuevo no tiene objetivo, de nuevo no tiene motivación, posiblemente su personalidad no está demasiado desarrollada porque al fin y al cabo como se diseña un interés amoroso, especialmente si el interés amoroso del protagonista se diseña de una forma que no tenga demasiadas aristas para que todos los jugadores o todos los espectadores deseen a ese personaje y entiendan por qué el personaje protagonista quiere estar con ella, y al fin y al cabo estamos hablando de nuevo de un personaje que se crea para otro personaje masculino y sobre todo para el disfrute de los espectadores o de los jugadores. Entonces, desde luego no es un personaje, el interés amoroso nunca suele ser un personaje interesante de analizar. Desgraciadamente hay excepciones a estos tres tipos de personajes secundarios, pero no demasiados. Y ahora entraré más adelante en por qué. Pero básicamente por resumir de una forma muy vasta, evidentemente a todos se nos ocurren excepciones, pero por generalizar y resumir, sí que os diría que uno de los problemas por los que tenemos tan pocos arquetipos en videojuegos en personajes secundarios femeninos es porque muchas veces no se añadían personajes femeninos si no era necesario. Y en ese sentido, ser necesario lo que significa es que el protagonista masculino necesita un acompañante femenino, y por eso solo había arquetipos relacionados con hombres. No había un personaje secundario para ser la mejor amiga del protagonista, porque le creaban a un señor. ¿Sabes? Siempre que podía no ser mujer, intentaba que no fuera mujer. Evidentemente las relaciones queer existen, pero el videojuego también ha sido muy heterocéntrico. Entonces, eso, los personajes secundarios solo eran mujeres cuando era estrictamente necesario. Y por eso esos tropos que asociamos a los personajes secundarios siempre dependen de un personaje masculino. El segundo tipo de mujeres protagonistas que tenemos, voy a beber un momento.
O sea, eso, dejando los papeles secundarios, entrando ya en mujeres protagonistas, entramos en las mujeres protagonistas opcionales. Esto no es un nombre canónico para esto, se lo he puesto yo, pero lo que me refiero es a las mujeres que son protagonistas de su juego, pero son las coprotagonistas, es decir, los juegos que nos dan la opción de jugar con un hombre o con una mujer. Entonces, evidentemente, si nosotros lo elegimos, este juego tendrá una protagonista femenina, pero si nosotros lo elegimos, ese juego tendrá un protagonista masculino. Evidentemente, el hecho de que un juego nos deje elegir si queremos jugar como hombre, como mujer o como persona no binaria es muy importante para muchas personas. Decía que iba a utilizar pues ciertas anécdotas que nos contaban las entrevistadas en Nerfeada. Esta es una de ellas. Contaba una chica que se llama María, que cuando ella tenía 8 años le regalaron Pokémon azul. Y ella cogió el juego y cuando empieza el juego lo primero que te pregunta es ¿cómo te llamas? Y ella puso María. Y nada más empezar el juego se ve que el protagonista es un niño. Y entonces ella iba jugando pero iba enfadada como es que es un niño, no soy yo, ¿por qué me ha preguntado cómo me llamo? Porque claro, el juego se creó bajo la premisa de que solo iban a jugar chicos o que todos íbamos a entender que el protagonista iba a ser un chico. Dejarnos elegir permite que nadie se quede con esa mala sensación con la que se quedó María, que por cierto, os adelanto que volvió a empezar la partida porque no podía asimilar que ese niño se llamara María. Entonces, ella empezó la partida y por eso es importante que tengamos dos tipos que nos dejen elegir. Ahora, que esto tenga, que eso sea bueno, que evite que, haga que muchos niños y muchas niñas puedan jugar expresándose a la vez a sí mismos, no significa que esto no sea un poco... que no tenga virtudes y que no tenga defectos. Las virtudes ya lo ha dicho. Los defectos, algunos de los que yo le veo, es que, lo cierto es que ahora mismo en la sociedad tu experiencia vital es diferente si eres un hombre o una mujer. Lo ideal sería que no, pero pasa. Entonces, muchas veces cuando estos juegos, los juegos que nos dejan elegir entre hombres y mujeres, se ha diseñado con la masculinidad por defecto, lo que significa que se ha diseñado pensando en que el protagonista es un hombre, aunque no se diga de forma explícita. ¿Cómo se puede saber esto? Pues, por ejemplo, volviendo a Pokémon, yo estoy segura de que muchas niñas hemos recibido de pequeñas pues los típicos comentarios de es que eres una chica, no puedes hacer esto porque eres una niña, como que nos minusvaloren por ser mujer. Pero en Pokémon eso nunca lo encontramos. Cuando nosotras decimos queremos ser los campeones de la liga Pokémon, las campeonas de la liga Pokémon, todo el mundo nos dice pues perfectamente, claro que puedes hacerlo. Ya os digo, es un ejemplo tonto, pero al fin y al cabo es lo que pasa. Hay experiencias, igual que los hombres tenéis a lo largo de vuestra vida una serie de experiencias que solo vivís porque sois hombres. Yo algunas de ellas las vi, por ejemplo, en la película Boyhood, yo esto nunca lo he vivido, no lo voy a vivir. Las mujeres también tenemos experiencias que vivimos concretamente porque somos mujeres. Y cuando se crea todo con el masculino por defecto, esas experiencias son borradas. Y muchas veces es cierto que no te da la sensación de estar jugando con una mujer, o no te da la sensación de que en realidad eso pudiera ser así. Y todo eso teniendo en cuenta que el juego tenga una buena traducción y que el juego tenga un empaque cuidado, porque también, y a eso es algo que me sigue pasando a día de hoy, muchas veces cogemos un juego en el que puedes jugar con un hombre o con una mujer, pero de repente te encuentras que la gente se dirige a ti en masculino. Y desde luego es algo que te rompe la fantasía de jugar, la inmersión. Y honestamente te das cuenta que eres en tu propia vida un personaje secundario. O sea, soy la protagonista, pero a la vez soy una secundaria porque esto no se ha hecho para mí. Y es una experiencia que también genera cierto resquemor. Otra cosa que me parece que es un poco un defecto de esto de elegir es que las mujeres, como decía con María, yo también he vivido eso cuando era niña, muchas veces he tenido que jugar con personajes masculinos y no ha pasado nada. De hecho, sin querer, porque no tengo nada por escrito, lo estoy recordando de cómo he ido pensando, pero antes he dicho, yo he visto muchas experiencias masculinas representadas, por ejemplo, en Boyhood. Porque las mujeres estamos siempre, o con mayor facilidad, expuestas a las historias de los hombres, a las vivencias de los hombres.
Y si además somos jugadoras, hemos tenido que controlar a un montón de personajes masculinos y nos hemos tenido que sumergir en ellos y expresarnos a través de ellos. Pero, como hay muchísimos menos personajes femeninos, y aparte, estadísticamente, ya sabemos que cuando a los hombres se les da a elegir entre un personaje masculino y un personaje femenino, suelen escoger de forma aplastantemente mayoritaria al personaje masculino. Al final, me pregunto, como hacen, por ejemplo, Roxane Gay también en otro de sus ensayos, ¿cuándo van los hombres a experimentar estas historias femeninas? ¿Cuándo tienen oportunidad de hacerlo? Porque sí, cuando juegan a videojuegos pueden pueden jugar como un hombre en un juego creado como lo masculino por defecto. Cuando ven películas, las películas también tienen la mayoría de... O sea, los hombres se sienten más atraídos por las películas con protagonistas masculinos. Entonces, o masculinizados, que es algo que ya hablaremos también ahora después. Al final, ¿cuándo entran en contacto con estas historias? ¿Cuándo generan esa empatía hacia nosotras, que nosotras sí que generamos mediante nuestro consumo de la ficción? Es una pena que Pokémon, por ejemplo, después de tener varios juegos, varios títulos, varias generaciones con protagonistas masculinos, no se decidieran alguno por decir, bueno, guay, pero ahora jugáis todos con una mujer. Y a lo mejor dentro de años pues vemos a un chaval que se llamaba Pablo y le preguntaron ¿cuál es tu nombre? Y después vio que era una chica. Y bueno, pues así todos nos podemos entender mejor los unos a los otros. Pero ya en la forma en la que se aplica esto de dejarte elegir el género del personaje, hay también otras cuestiones, otros problemas que se derivan de la forma en la que esto se hace. Y una de ellas, que además está de bastante actualidad, es la transfobia. Porque, claro, aparte de que evidentemente esto de juega como un hombre o una mujer presenta un binarismo en el género que pues, creo que muchos estamos aprendiendo en los últimos años que no es así, que hay pues muchísimos tipos de expresiones y de formas de sentir y de relacionarte con el género. Muchas veces cuando te dan a elegir los juegos, al final lo femenino es un tipo de cuerpo concreto, con un tipo de cara concreta, con un tipo de pelo concreto, con un tipo de voz concreta. He puesto, hay una imagen que es del juego Cyberpunk 2077. Es un juego que ha sido en parte bastante celebrado porque daba muchas opciones. O sea, podía escoger, pues por ejemplo, un cuerpo, un torso sin pechos y ser una mujer, y al revés también, pero al final asociaban lo masculino y lo femenino a la voz, que es algo que también molestaba. O sea, si tienes una voz aguda vas a ser una mujer. Y claro, eso genera pues ciertos resquemores cuando al final, pues decir, esta es la historia de este personaje es una mujer, pues esta es la historia de este personaje es no binario, o esta es la historia de este personaje es un hombre, hubiera simplemente aliviado este tipo de problemas, aunque me alegro de que muchísima gente se haya podido expresar a través del creador de personaje del juego. Como os decía, este tipo de cosas presentan muchas contradicciones. Y por último, creo que lo de dejarte elegir entre personaje masculino o femenino muchas veces denota que las compañías tienen poco compromiso con el tema de la representación, aunque quieran fingir lo contrario. Hay muchísimos títulos que nos parece que, bueno, la igualdad, queremos que puedas elegir, aquí todos felices, pero sin embargo, además de diseñar el juego muchas veces con lo masculino por defecto, muchas veces favorecen de una forma pues muy llamativa o muy clara a uno de los personajes. Y uno de los ejemplos relativamente recientes que hemos encontrado, que encontramos de esto, es Assassin's Creed Odyssey, en el que podemos elegir si jugar con Alexandra o con Alexios, una protagonista femenina o un protagonista masculino, y desde el propio estudio nos dijeron, esta historia ha sido pensada para el personaje femenino. El personaje canónico es el femenino. Sin embargo, de cara al marketing pusieron al masculino en la portada. Y ellos decían que pensaban que el masculino vendía más. Si tú estás tan convencido de que hay que representar personajes femeninos y tú has creado tu historia en base a tu personaje femenino, lo justo hubiera sido no quitarle visibilidad a ese personaje femenino, teniendo en cuenta los pocos que hay, sino dejarla pues ocupar el espacio que merece en la portada. Tristemente, con Assassin's Creed Odyssey, cuando sacaron las estadísticas, también pudimos ver que es un juego de acción. La saga, aunque tiene muchísimas fans femeninas, se juega el mayor grueso de jugadores son hombres, y cuando salieron las estadísticas es cierto que la mayoría de jugadores habían cogido el personaje masculino. Es interesante que se hubieran tenido un compromiso con lo que al final y al cabo era su propia historia, porque todos esos hombres que al final cogieron a Alexios
se habrían visto obligados a jugar con Alexandra y a vivir la historia como supuestamente querían sus creadores. Y vamos a entrar ahora en mujer como protagonista, como ya el personaje central de la historia, y creo que tenemos que empezar a hablar de esto a partir de los años 90. Los años 90 fueron muy importantes a la hora de la representación de la mujer en la ficción, porque también en el cine hubo un especial interés, mostró un especial interés por mostrar personajes femeninos. Este interés concreto, esta tendencia de la que voy a hablar ahora, muchas veces va desde el principio de la década de los 90 hasta final o mediados, hasta mediados de la década de los 2000 a 2010. ¿Qué pasa? Que este interés por poner a mujeres como protagonistas no era un interés que yo defina como sincero, porque lo que pasa es que se pusieron a mujeres protagonistas, pero muchas veces estas protagonistas estaban lo que muchas feministas denominan, no estoy muy de acuerdo con el término, lo voy a usar pero ahora lo explico, masculinizadas, es decir, eran personajes femeninos que estaban construidos en base a características que normalmente en la ficción definen a personajes masculinos. Hay un analista cultural que se llama Jonathan McIntosh, de Pop Culture Detective, que habla mucho de esto, de cómo muchos personajes masculinos se definen, por ejemplo, por su uso de la violencia, o sea, por recurrir todo el tiempo a la violencia antes que por otro tipo de soluciones, se caracterizan por su rabia, se caracterizan por su forma por la forma tan extraña en la que expresan sus sentimientos, es decir, son a lo mejor personajes muy estoicos hasta que hay un estallido de violencia que les permite o les da un margen por su dramatismo de expresar sus sentimientos, el típico Clint Eastwood, por poner uno así que podamos conocer todos. Pues muchas veces, cuando se creaban personajes protagonistas, tanto en el cine como en los videojuegos durante esta época, eran personajes que tenían esos rasgos. Pero no solo esos, o sea, no solo eran personajes que eran muy duros, que no expresaban sus sentimientos, que recurrían constantemente a la violencia, no solo eran personajes que, no necesitaban o sea, eran personajes que estaban enfadados. Como Lara Croft no tiene todos estos rasgos, la pongo por otra cosa. Pero este tipo de mujeres, además de todas esas características masculinizadas, tenían otra serie de características que, en mi opinión, eran directamente machistas. Por ejemplo, es muy común encontrarse con este tipo de personajes definiéndose como no soy como las demás. O sea, todas las mujeres sí, pero yo no. Y eso de definirte, o sea, ser una mujer, pero definirte a la contra de otras mujeres, desde luego, no parece que, o sea, no parece como lo más saludable si lo que nos preocupa es la representación o si lo que nos preocupa es crear una mujer realista, porque al fin y al cabo todas las mujeres al final vivimos con otras mujeres y aunque durante alguna época de nuestra vida podamos caer en creer que no somos como las demás o lo que sea, al final la realidad de interaccionar con las mujeres nos demuestra que todas somos no iguales, pero especiales a nuestra propia manera. Pero otro tropo común cuando en las mujeres protagonistas de esta época es el hecho de que sí, la mujer era protagonista, pero muchas veces las cosas que sabía hacer y que eran útiles venían porque había sido criada con muchos hermanos o porque su padre le había enseñado lo que sabía o porque su padre le había tratado mal. Lara Croft, por ejemplo, un personaje muy ligado a la figura paterna. Al final no había una mujer que tuviera un interés. Me gusta esto y voy a hacer esto, yo qué sé. Quiero ser, y aquí me voy al cine otra vez, quiero ser militar de los Estados Unidos o quiero ser policía. No había, mi padre era militar y yo quiero seguir los pasos de mi padre. O mi padre fue detective en la policía de Los Ángeles y yo quiero ser también policía. Siempre caían en eso, ¿no? Como que los propios guionistas no se creían que las mujeres tuvieran intereses. Al final esto es el personaje femenino blando porque, los personajes se definen por su objetivo y por las cosas que les apasionan. Si la motivación que le damos a nuestra protagonista femenina es a un hombre le gustaba esto, no sé si estamos hablando de un personaje con toda la ley. Ya he dicho lo del acercamiento a comportamientos asociados con la masculinidad tóxica, pero es que otra cosa que encontramos, y aquí también es también poner a Lara, son personajes femeninos que se creaban como espejo de otros personajes masculinos que habían funcionado. En el caso de Lara Croft es Indiana Jones. O sea, Indiana Jones existe. Ahora vamos a crear una mujer que es Indiana Jones, pero como nadie se cree que una mujer quiera ser como Indiana Jones, aunque Indiana Jones también tenía ahí sus cositas con su padre, pero bueno, vamos a ponerle encima relaciones con su padre y tal. Al fin y al cabo era una forma de crear mujeres protagonistas, pero en el fondo escribirlas como un hombre, no interesarse en ningún momento por la experiencia o por los cambios en la historia que podría suponer que esta mujer, que la protagonista fuera una mujer.
Actualmente creo que estamos presenciando un cambio de paradigma. Creo que uno de los personajes más interesantes en videojuegos de los últimos años es Abby de The Last of Us Parte 2, porque al fin y al cabo estamos hablando de un personaje que rehuye los arquetipos y que ha sido creada precisamente para rehuir ciertos arquetipos. Por ejemplo, en los 90, todos estos personajes que os hablaba se creó bajo, bueno, 90 y como digo, hasta mediados de la década del 2000-2010, o sea, hasta el 2005 me refiero. Cuando se crearon esos personajes, estaba de moda una lectura que se definía como el de personaje femenino fuerte. Esa construcción la usaban un montón, sobre todo de críticos de cine, es asqueroso, y creo que la gente no la entendía bien. Pensaban que un personaje femenino fuerte era un personaje femenino que metía hostias. Es como, vale, no, cuando se usa en la literatura se habla de un personaje femenino con entidad. Entonces, el malentender lo de fuerte llevó a los desafíos que os contaba en los 90. Me hace mucha gracia que Abby, el diseño de Abby, es literalmente un personaje femenino fuerte en el sentido literal de la palabra, porque mete hostia como panes y está musculosa y tiene, yo sé, físicamente hace mucho deporte, pero sin embargo, los guionistas han entendido que la fortaleza tiene muchas matices. Entonces vemos que es un personaje que es fuerte porque es sensible. Vemos que es un personaje que es fuerte porque tiene un objetivo en mente y hace todo lo que pueda para cumplirlo. Vemos que puede solucionar muchas cosas con la violencia, pero su fortaleza es que muchas veces no lo hace. O que cuando su uso de la violencia viene acompañado de sentimientos de duda hacia sí misma y tal. Eso hace de Abby un personaje femenino fuerte, como se habla en la literatura. Es un personaje femenino complejo, es un personaje femenino que en los 90 hubiera sido una tía de te meto 4 hostias y ya que la vemos enamorada, cuidando de otros personajes, la vemos intentando hacer las cosas lo mejor que puede y equivocándose. Entonces eso, es un personaje maravilloso. Como ella no hay ninguna, pero similar a ella hay otras. Y como digo, creo que estamos viendo un cambio de paradigma, sobre todo porque los personajes femeninos muchas veces tienen sus propios objetivos. Lo vemos en Horizon Zero Dawn, en uno de mis juegos favoritos. Pero al fin y al cabo, la protagonista, los objetivos que tiene son propios. No es mi padre me ha dicho o mi novio me ha dicho, incluso cuando dependen de esas relaciones humanas. Como podemos ver, no me acuerdo cómo se llama el juego de las voces. Hellblade, gracias. Como podemos ver en Hellblade, incluso aunque mi novio tal y cual, al final la forma en la que tiene las dificultades que tiene para conseguir su objetivo están dentro literal de su cabeza, o sea, son propias, no tiene ninguna tara que venga ninguna complicación o lo que le impide no cumplir sus objetivos es algo propio y dentro de ella que la define como personaje. Y por supuesto, estamos viendo por primera vez en videojuegos que la experiencia femenina, o sea, las cosas que vivimos las mujeres, porque hay una desigualdad en este momento y que la vivimos por ser mujeres, se presentan en pantalla y no están siempre asociadas a la violencia contra las mujeres. Porque un tropo que era bastante común en los videojuegos entre el 2005 ahora da coletazos, es que, vale, sí, las mujeres son mujeres, entonces las van a violar, ¿ok? O las mujeres son mujeres, pero ha huido de un hombre que le quería pegar una paliza, ¿vale? O sea, hay mujeres que vivan eso, no quiero, por supuesto, decir que la violencia contra las mujeres no exista, pero desde luego, si la única forma en la que puedes introducir el universo femenino en tu personaje es a través de la violencia contra las mujeres, de nuevo estás escribiendo a una mujer y su experiencia a través de un hombre, y no es lo que sería correcto. Ahora vemos personajes femeninos, me estoy acordando, por ejemplo, de What Remains of Edith Finch, que es un personaje que no está del todo en el juego, pero del que podemos aprender cosas en base a su familia, o la forma en la que ve su futuro y su pasado. Y eso es muy interesante porque hay instancias de violencia en ese juego, pero las instancias de violencia muchas veces no son contra ella. Sin embargo, por desgracia, los personajes femeninos en este momento siguen siendo relativamente minoritarios, y más aún los personajes femeninos bien escritos. Porque cuando se hacen ese tipo de listas de, bueno, el 33%, ese es un dato de hace 2 años, pero es que no he encontrado el dato del 2021, lo siento. El 33% de personajes de los juegos con mayor dinero de producción son femeninos, y es como, eso es cierto, pero es que muchas veces estamos hablando de juegos que tienen protagonistas en elenco, es decir, que tienen 6 o 7 protagonistas y 2 son mujeres. Entonces,
Yo creo que la representación sigue siendo escasa a pesar de que estas cifras siguen aumentando, especialmente de los personajes femeninos bien escritos. Desgraciadamente, el hecho de que un juego apueste por tener uno o varios personajes femeninos en portada sigue siendo motivo de polémica, especialmente si el personaje femenino no se adhiere a las representaciones más clásicas, más sexualizadas de la mujer. De hecho, hoy me he metido por curiosidad, ya que iba a venir a dar la conferencia en el subreddit de Last of Us Parte 2, y me he encontrado que muchísimos comentarios son hablando mal de Abby y criticando a los creadores por poner a una tía que es una, cito, machorra, o por poner que la otra tía es una lesbiana, o por poner a un personaje trans. O sea, todavía esto sigue siendo motivo de crítica y controversia, señal de que todo no está lo normalizado que debería dentro de la comunidad del videojuego, aunque es cierto que esta gente hay muy pocas personas que hacen mucho ruido. Una cosa que todavía me gustaría ver, porque no he visto, es que muchos personajes masculinos están sufriendo una maduración que viene dada por el crecimiento personal de los hombres que los escriben, de los propios guionistas. Un ejemplo de esto es la dadificación. Por si no lo sabéis, la dadificación es una moda que es un concepto que se inventó porque muchos personajes canónicos de videojuegos de repente tenían una trama o un juego o un volumen en el que eran padres o tenían que cuidar de un hijo. Entonces muchos críticos culturales dijeron, vale, todas estas historias en la de vamos a cuidar de un niño vienen porque los guionistas de videojuegos ahora son señores mayores y están siendo padres. Entonces muchas veces quieren volcar sus sentimientos de paternidad en sus propias creaciones, quieren expresar su relación con la paternidad de una manera creativa. Entonces eso, el nombre es muy gracioso, la dadificación, pero por desgracia, como hay pocas guionistas todavía de videojuegos, no estamos viendo una mamificación por ejemplo, en los personajes femeninos. De hecho, la maternidad en videojuegos está fatalmente representada, está infrarrepresentada para empezar, pero en las pocas instancias en las que vemos maternidad con videojuegos siempre está asociada a la muerte, a la violencia o al abuso. Nunca hay una mujer que honestamente, que tenga una personalidad y sea un personaje profundo y un personaje complejo que cuide además de un niño. Vemos personajes que cuidan de niños, pero normalmente su función es cuidar de este niño. Entonces, eso me gustaría ver cómo las guionistas más maduras reflejan sus vivencias también en videojuegos, tal y como han hecho estos guionistas maduros. Quiero ver qué tipo de personaje femenino nos dan. Quiero hacer un inciso, yo soy muy fan del videojuego independiente, el videojuego independiente no es la panacea, pero es cierto que el hecho de que tengan menos presupuesto y que por lo tanto tengan menos riesgos de perder dinero les permite jugar mucho más. Entonces, dentro del videojuego independiente hay muchísimas representaciones interesantes de la feminidad y también de las mujeres, muchas veces porque también se puede. O sea, destaco ahí un juego que se llama Ambition at Minuet in Power. Es un juego de comedia en el que tú eres una chica que llega a París y empieza a trabajar de costurera. Me gusta este juego porque puedes elegir qué tipo de mujer quieres ser. Y eso nunca lo había visto en un juego. Quiero decir, si tú quieres jugar como, pues voy a ser una costurera prestigiosa y eso voy a hacer los trajes a la reina y con eso voy a ganar poder, puedes hacerlo. Si tú quieres jugar con, soy una chismosa, me entera de todos los chismorreos de la gente que venga y eso lo voy a usar contra todos ellos y voy a ganar poder, puedes hacerlo. Si quieres jugar como, voy a seducir a todos los hombres y mujeres de la corte y a través de favores sexuales voy a ganar poder, puedes hacerlo. Si quieres hacerlo como, no, voy a ser una persona íntegra y voy a hablar con la iglesia, puedes hacerlo. Y nunca había visto tantas representaciones de la mujer. Normalmente porque muchos videojuegos de alto presupuesto, videojuegos AAA, siempre tienen una relación estrecha con la violencia y muchas veces hay vivencias femeninas que no caben en esa relación con la violencia o con las estructuras como por ejemplo el ejército o la acción. Hay muchas vivencias femeninas que no están relacionadas intrínsecamente con la acción. Entonces el videojuego independiente muchas veces te permite ver lo peor de la representación de las mujeres con juegos como pues hay un harén de muchachas de 12 años con tetas a las que te puedes follar, pero también te permite ver lo mejor. Entonces ahí está la dualidad del videojuego independiente que quería mencionar. Voy rápido que ya he visto que se me está yendo el tiempo. Que te comentaba al principio que hay ciertas dificultades para el análisis que he hecho. Os quería mencionar un par porque yo personalmente este es más o menos el análisis que os quería ofrecer. Creo que una de las dificultades es la interpretación de los datos que tenemos.
como ya he criticado antes, muchas veces hablamos de qué cantidad, o sea, qué número concreto de personajes jugables son mujeres, y eso lo relacionamos con qué cantidad de estas mujeres están sexualizadas, así como en términos generales. Creo que esto se queda corto y desde aquí me gustaría como animar a la gente a realizar otro tipo de interpretaciones de los personajes femeninos que no se basen solo en los números, sino que se basen en el análisis cultural. Otra de las dificultades que tenemos para tener una mejor representación femenina en videojuegos es que la representación en la pantalla no viene apoyada, el crecimiento, me refiero, de la representación, del crecimiento de personajes femeninos que vemos en videojuegos, no ha venido acompañada necesariamente de una representación detrás de la pantalla. Actualmente, datos del 2021, solo el 23% de los creadores de videojuegos se identifican como mujeres. Es un número muy pequeño, teniendo en cuenta, porque mucha gente piensa, pero es que en programación de mujeres, ya, pero en otros ámbitos del desarrollo, como arte, como traducción, como lo diferente de esto que hay para escribir, ya seas porque seas un redactor o ya sea porque seas guionista, porque tal, esas carreras están llenas de mujeres, porque solo hay un 23%. Pues porque hay muchos problemas, ya lo sabemos, las mujeres todavía en muchos estudios están sufriendo acoso, están sufriendo abusos, incluso abusos sexuales, pero ¿de qué nos sirve al final estar creciendo el número de personajes que tenemos en la pantalla si la representación de la pantalla está estancada desde hace 4 años a nivel global? En España lleva 5 años, que me parece que es el 17%. Y sin embargo, podréis decir, bueno, pero ¿qué más da? Los videojuegos están mejor que nunca, es una industria en crecimiento. Sin embargo, la representación es importante, simplemente, o sea, además de para que muchos hombres a ver, ya os he dicho con lo de la publicidad que mucha gente se queda con esos arquetipos que percibe a través de la ficción, y por eso hoy hay muchas chicas que juegan a videojuegos que sufren discriminación, porque esas imágenes que se crearon, esos personajes que se crearon a través de la publicidad siguen vigentes a día de hoy. La representación es importante no solo para que las mujeres nos veamos a nosotras mismas en pantalla y podamos reflexionar sobre nuestras propias vivencias a través de la ficción, sino también para que la gente que aprende y que interpreta la realidad a través de la ficción, los hombres sobre todo, entren en contacto con diferentes visiones o diferentes arquetipos de mujeres. Simone de Beauvoir habla de que la experiencia colectiva de la feminidad es algo que muchas veces se queda entre las mujeres y que los hombres no llegan a acceder a ella, y por eso muchas veces desarrollan menos empatía hacia nosotras. Entonces, cuando hablamos de representación no hablamos solo de a mí me gusta jugar con una mujer, ¿por qué no hay más mujeres? Golpecito en la mesa. Estamos hablando de un tema social, porque al fin y al cabo los videojuegos los veamos como arte, los veamos como cultura, los veamos como entretenimiento, son ficciones, y las ficciones, o sea, nosotros alimentamos a las ficciones, pero las ficciones nos alimentan a nosotros y nos ayudan a entender y muchas veces a asimilar cómo es nuestro mundo. Entonces, si las ficciones representan solo una parte de las mujeres o una fantasía de las mujeres, o no representan bien lo que es ser mujer, pues evidentemente la forma en la que eso se va a reflejar en la sociedad es negativa. Más de todo esto, que aumente la representación de las mujeres en pantalla es importante, porque los videojuegos actualmente los videojuegos actualmente se están usando como un medio por parte de la ultraderecha para reclutar a la gente, sobre todo adolescentes en Estados Unidos. Eso no lo digo yo, que sí que suena como muy wow, que dices, tía, te has vuelto todo loca, pero sino que son estudios que han hecho varios expertos. En Muerte a los Normies, Angela Nagel, con la que ya digo que no tengo nada en común, no pienso como ella, simplemente me gusta el análisis que hace, habla de que muchas veces la ultraderecha se infiltra en los foros de videojuegos o en los espacios de videojuegos y utiliza el humor para mover la ventana de Overton y permitir que ideas que antes no se podían expresar en ese foro después sí se puedan expresar. Por ejemplo, una persona de ultraderecha que a lo mejor no le gustan los videojuegos, o un grupo de ultraderecha se infiltra en el foro de The Last of Us Parte 2 y empieza a decir: buah, el personaje trans es una mierda porque las personas trans son anormales o lo que sea, bla, 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 bla. Y hay gente que dirá: buah, qué pesado eres. Otros dirán: ja, 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 ja. Después ponen un meme de no sé qué. Y al final son personas que se están radicalizando, porque los videojuegos son un vector de radicalización, según dice Michael Kimen, en Hombres Blancos Cabreados. De hecho, él en este libro le entrevista a varios hombres blancos radicalizados, y una de las cosas que pone en común es que la radicalización muchas veces, si no llegó a cabo a través de los videojuegos, si llegó a través, por ejemplo, de el consumo de obras derivadas de videojuegos, como por ejemplo
ejemplo, ver a ciertos streamers que de repente hacían una broma, porque jaja, no era importante, pero con los judíos, ¿vale? Los judíos, jaja. Y en ese momento te hace gracia porque es una broma y tampoco es que este tío es muy edgy, pero es que de verdad es un vector de radicalización. En las entrevistas creo que lo refleja bastante bien. Por último, Andrew Marán en Antisocial examina cómo el lenguaje de los videojuegos ya forma parte del lenguaje con el que se expresa la ultraderecha. O sea, hay ciertos términos sacados de videojuegos que la ultraderecha utiliza ya directamente de una forma como seria. Y cuando hablo de ultraderecha también hablo de QAnon. Entonces, tenemos que cambiar los videojuegos para que no se utilicen así. Yo personalmente amo los videojuegos y lo que quiero es que, que los videojuegos sean para todos, que los videojuegos no se asocien con lo que yo considero, y que deberíamos considerar todos, lo siento mucho, una de las partes más oscuras de la sociedad. Así que bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Y si tenéis alguna pregunta o comentario, este es el momento. No sé si da tiempo, me vienen a regañar o... A ver. No me vienen a regañar, puede haber preguntas si queréis. Si alguien quiere hacer una pregunta, pues me voy. ¿Alguna pregunta? Bueno. Hola Marta. Muy guay todo. Yo te quería preguntar un poco, hemos hablado, digamos, un poco de todo lo que rodea, incluso de, por esta manera, todo lo negativo, pero me gustaría a ver si podrías decir un par de ejemplos como positivos de videojuegos en los que se trate bien, o se represente bien. Algo así, por ejemplo, algo más actual o así, que tú creas que hayas visto parte de las tapas o así, que creas que se haya representado bien. Pero, o sea, me preguntas por títulos concretos. Por ejemplo, o personajes concretos. Pues lo he comentado ya antes, Aloy me parece un buen personaje, aunque no soy fan, no me gusta el juego, ¿vale? Pero sí que creo que tiene sus propias motivaciones, tiene su propio arco para mejorar, tiene sus reflexiones propias. Me gusta, aquí me voy a uno de mis juegos favoritos, pero parece una tontería, pero en Stardew Valley me gusta muchísimo como todos los personajes femeninos tienen algo que los hace extremadamente únicos, pero también muy, muy cercanos. O sea, el hecho de, pues hay un personaje que se dedica a cuidar, pues hay un personaje que a lo mejor se dedica a, a levantar su negocio, y otro personaje... y aunque todos son, pueden ser tu pareja, hay muchísimas solteras, también hay personajes que no pueden serlo, y me gusta la forma en la que ponen sus límites. A ver, que haya jugado últimamente con personajes así femeninos chulos, es que he jugado mucho indies, pero el de Minuet Power os lo recomiendo. No sé, lo siento mucho, estoy pensando en lo último que he jugado. Hay un juego que me gusta mucho que es Chicory, en el que el perrete protagonista puede ser leído como hombre o mujer en muchas circunstancias, pero creo que es canónicamente mujer. Y todo eso que decía de que muchas veces se usa lo masculino por defecto, creo que en Chicory está hecho como con femenino por defecto. Entonces, quien lo ha jugado como un hombre me ha contado ciertas cosas como, oye, pero esto y lo otro, no sé qué. Y me ha hecho reflexionar sobre, es que esto está hecho como si fuera mujer. Y eso me mola. Y por ejemplo, ahora en este me ha ocurrido... Uy. ¿Qué pasa? Que no lo esperaba, digamos, en un packing también, un poco como lo hacía. Dios, ¡buah! ¿Cómo se me ha olvidado? Era un packing. Era un packing, un juegazo, tiene un personaje femenino docente. Y es tan realista, de verdad, el personaje con el que yo me he identificado nunca jamás en videojuegos, jugar a un packing todo el mundo. Gracias por recordármelo, bueno, mucho. ¿Alguna pregunta más? Pues entonces casi una polla en la conferencia, ha quedado clarísimo. Bueno, Marta, yo quería lo primero agradecerte, ¿no?, que hayas venido a Coches. La verdad es que creo que la conferencia ha sido fantástica. Y yo precisamente quería hablar de Vender un Packing, que lo jugué hace muy poco, y fue un juego que la verdad es que, aunque es una experiencia netamente femenina, ¿no?, es una experiencia vital, de toda la responsabilidad de una mujer, pues a mí me emocionó muchísimo, ¿no? Me emocionó muchísimo y me hizo casi, me escapó la lagrimilla, ¿no?, por personas porque se ha mudado muchas veces y que ha hecho mucho este proceso de abrir las cajas y demás, ¿no? Y quería preguntarte porque más experiencias de este tipo, netamente femeninas, quizá hay muchas menos en el videojuego que, por ejemplo, en el cine, ¿no? Ya ni hablar, por supuesto, de la literatura u otras cosas.
Y no sé si piensas que es, en principio, porque es una industria un poco incipiente todavía, aunque no lo parezca, o hay también una falta como de atrevimiento, ¿no? Como una falta todavía de querer hacer, ¿no? Este tipo de experiencias, este tipo de historias. No sé si... Yo creo que se debe a tres cosas fundamentalmente. Primero, que los videojuegos, cuando entraron en el ámbito doméstico, se vendieron con un marketing que iba especialmente, o sea, en vez de ver a quién le interesaba y hacer un estudio de mercado, el marketing de videojuegos simplemente imitó el marketing de la tecnología. Entonces los videojuegos empezaron a venderse para hombres blancos, jóvenes de clase media, que no existe la clase media, pero que me entendáis, de entre 18 y 25 años sobre todo. Entonces, como el marketing de los videojuegos ya se pensaba que era para ese público en concreto, creo que muchas compañías pensaron que este era el público realmente interesado en los videojuegos y empezaron a crear experiencias solo para ellos. Por otro lado, creo que también se debe a que una aplastante mayoría de desarrolladores son hombres y creo que los hombres muchas veces les cuesta más pensar fuera de sus propias experiencias porque tienen menos contacto con ficciones protagonizadas por mujeres. Por último, te diría que porque los videojuegos, sobre todo los videojuegos AAA, son productos muy caros y creo que las compañías prefieren ser conservadoras porque la verdad es que pegarte un batacazo no te va a cerrar la empresa cuando eres una AAA grande, pero desde luego los inversores se van a enfadar y todo el mundo sabe que se enfada un inversor es lo peor que te puede pasar. Entonces, esos tres motivos daría yo. ¿Alguna pregunta más? Hola. Según lo que acabas de decir, entonces el problema viene más por ahí, ¿no? Porque la sociedad realmente no está preparada, entre comillas, para este tipo de historia. Y entonces, claro, los guionistas no quieren hacer este tipo de historias porque la gente que paga este tipo de historias no quiere asumir esos riesgos, ¿no? ¿Ese sería un poco el problema? ¿O ves algún otro problema más? A ver, es que quizá me he expresado mal. Lo que quería decir es que si tú empiezas vendiendo un producto, o sea, quiero decir, todos estamos influidos por la publicidad. A las niñas desde pequeñas se nos dice que los videojuegos no son para nosotras, porque no entramos en esa publicidad, no se nos refleja como jugadoras. Y aún así las mujeres jugamos. Según las estadísticas, jugamos casi tanto como los hombres. Superamos todas esas barreras y entramos en los videojuegos. Pero creo que muchas compañías aún no se han dado cuenta de que las mujeres juegan y consumen. Entonces, creo que este tipo de compañías creen que si ponen un personaje femenino, el juego va a fracasar. Eso está cambiando, porque Sony ha sacado varios productos, varios juegos con protagonistas femeninas que lo han petado en crítica y en público. Pero eso creo que es un estigma que cuesta mucho quitarse, porque durante muchos años el marketing ha sido así. En Hollywood también pasaba, durante muchos años se pensaba que al cine solo iban las familias o los hombres solteros entre tal y tal año. Entonces las películas más caras eran para hombres, eran películas de acción, y las películas que iban dirigidas directamente a mujeres, lo que se conocía en ese momento como flick chick, eran películas muchísimo más baratas, porque se entendía que las mujeres no tenían dinero para ir al cine, o no iban al cine solas, o no querían no sé qué. ¿Qué pasa? Cuando se han dado cuenta de que no es así, han empezado a sacar como unas pelis donde el target es mucho más amplio y han funcionado mejor. Al final, lo que si yo decía que la ficción influye a la sociedad influye a la ficción, el marketing influye a la creación, igual que la creación influye al marketing. Y al final son todo ese tipo de bolas de las que es difícil salir. No sé si me he explicado mejor. Sí. O sea, realmente es eso, ¿no? Cómo la publicidad nos interpreta, ¿no? Un poco, y cómo esa interpretación afecta al mundo de los videojuegos y, bueno, a todo en general, ¿no? Sería un poco la sí, publicidad. eso es. Claro. Merci. Pues nada, me sorprende que no me hayáis preguntado si soy yo la pero es Pikachu. Fin de mi conferencia. Pues,